Ya, ¿visible? Sí, perfecto. Perfecto. Em, es bueno que tenemos un poquito más tiempo porque esto obviamente son varias enfermedades, es un poquito más material, ¿no? Entonces también ahora vamos a hablar sobre enfermedades transmitidas por otras, por mosquitos, pero también por algunos de otros vectores. ¿Ya? Em, bueno, ya vimos esta lista larga de distintos vectores y enfermedades. Y ahora ¿recuerdan el slide con los viajeros o migrantes que se presentan después de sus viajes con cuadros febriles? Aquí, en el segundo lugar, después de malaria, se encuentran infecciones virales. ¿Ya? Y lo más conocido es dengue, pero son también otras infecciones virales y el grupo de virus se llama arbovirus, ¿no? Por la descripción de la transmisión transmitida por arthropod borne. Y aquí el vector más importante son mosquitos, pero también hay virus transmitidos por garrapatas o por algunos tipos de moscas que también pertenecen a este grupo. De la sistematología de los virus son distintos virus de diferentes familias. En los mosquitos, básicamente, la transmisión es un poquito similar como en la malaria, que el virus entra con la sangre al tracto intestinal, pero después de una replicación se encuentra en las glándulas salivarias y este es básicamente la manera de ser transmitida con la próxima picadura. Estos son los infecciones arbovirales más importantes que tenemos y especialmente en nuestro continente, en América del Sur o América Latina. Em, Dengue, una infección global emergente en las últimas décadas, un aumento importante, no solo de números, pero también de regiones. Ahora con el calentamiento o el cambio climático, también primeros brotes de dengue autóctono en algunos países en Europa, en España, en Francia. Eh, la transmisión es por aires, entonces también en el norte de Chile también hay un potencial de transmisión. Una típica infección emergente. eh, Otro virus que quizás escucharon es chikungunya, también un virus emergente en los últimos 10 años, afectando también grandes zonas en América Latina, hasta el sur de Estados Unidos, eh, con actividad diferente en otras zonas tropicales en el mundo. Y aquí hace pocos años también el gran brote que afectó Sudamérica de Zika, que empezó en Brasil y al final afectó básicamente todos los países en América Latina, con la excepción de Chile y de Uruguay. Um, um, Voy a empezar un poquito explicar dengue. Dengue dentro de estas infecciones es clínicamente la infección más peligrosa, no tanto por su fase inicial o un dengue simple, es bastante similar a un chikungunya o también a un Zika o otra infección viral febril con fiebre, con las típicas
típicos síntomas inespecíficos como cefalea, mialgia. En dengue, las mialgias o atralgias son bastante graves, ¿ya? Dolor retroorbital, también por mialgias, normalmente eh, es algo que es más que una infección gripal común y corriente. Em, Típico también un rash maculopapular que afecta todo el cuerpo, que puede ser también a veces petequial, y en el laboratorio una plaquetopenia, una leucopenia. Y la gran mayoría de los pacientes tienen estas manifestaciones y después se mejoran después de una semana hasta 2 semanas. Em, pero después, una porcentaje bajo pasa a una fase crítica y aquí tenemos manifestaciones más graves con hemorragias, con shock, con plaquetopenias severas, clínicamente también edemas, ascites, etc. ¿Ya? Aquí un poquito como una clínica bifásica, con la gran mayoría solo con estas manifestaciones y un porcentaje pequeño con estos. Si ustedes, si alguien va a trabajar quizás en su vida en un país endémico, ¿cuál es la situación? Normalmente dengue aparece en brotes, en epidemias, donde a veces aparecen miles de personas afectadas en poco tiempo, y obviamente aquí en esta situación hay también una cantidad relevante de pacientes con manifestaciones graves que para la infraestructura puede ser problemática. Si vemos casos como en Chile o en Alemania de casos aislados en viajeros, eh, normalmente no tenemos esta situación. Yo en mi vida yo vi, eh, no sé, 100 casos quizás en total de dengue, pero no vi hasta ahora ningún caso de estas manifestaciones muy graves, ¿no? En viajeros. La otra situación es que también el riesgo de sufrir un dengue grave aumenta con la segunda o tercera infección por dengue. Hay 4 distintos tipos de dengue, entonces alguien puede infectarse 4 veces teóricamente, y los viajeros normalmente se infectan una vez o la primera vez, y por eso en viajeros normalmente las manifestaciones son quizás graves, pero normalmente no son críticos. Aquí algunas fotos de pacientes con un exantema viral. Aquí en los libros aparece como que estas islas de la piel blanca no afectada aparecen dengue. Yo nunca vi en forma tan típica. Aquí un caso con un exantema más petequial. Este es un caso más grave con manifestaciones hemorrágicas, como yo expliqué, algo que en viajeros es muy poco frecuente. No, este es un caso que fue atendido justo antes del curso anterior, como aquí pueden ver, como un exantema viral inespecífico, básicamente. Ahora, es una nueva clasificación, porque como yo expliqué, en situaciones de epidemias en países endémicos, el manejo clínico es difícil porque aparecen miles de casos en poco tiempo, y aquí tienes que tener un triage, básicamente, qué paciente tengo que hospitalizar, qué paciente tengo que vigilar y cuáles son los pacientes que pueden volver a la casa sin problemas. Y aquí se implementaron estos signos de alarma, que también clínicamente son, creo que, importante conocer para el caso del viajero también, cuáles son los signos que son asociados con después complicaciones en los próximos días o en el futuro, cuáles son los pacientes que tengo que ver el día siguiente y subsiguiente para tener
una vigilancia más, más estricta son los que tienen, por ejemplo, dolores abdominales, vómitos o que presentan con edemas, obviamente con hemorragias, ¿no? O aquí, claro, signos de hemoconcentración, si el hematocrito está aumentando o si tienen síntomas de subconsciencia. Estos son pacientes que tienen que tener más cerca del centro o también la información importante que el paciente vuelve si presenta en los próximos días estos síntomas. La gran mayoría de los casos no requieren hospitalización de un dengue, pero normalmente recomiendo hacer controles si es posible cada día o cada 2, 3 días para monitorizar también el estado clínico y también del laboratorio. Ustedes saben que no hay un tratamiento específico para estas infecciones arbovirales. La presentación de chikungunya es muy similar. Generalmente un poquito más leve en sus manifestaciones agudas, no tiene las complicaciones hemorrágicas de un dengue complicado, pero chikungunya tiene problemas porque afecta las articulaciones en forma más crónica, ¿ya? Aquí hay una serie de casos en Chile, donde podemos ver que de los 16 pacientes, la mitad todavía sufrió molestias, problemas 3 meses después de la infección, ¿no? Entonces, hay un porcentaje de pacientes que después de la infección aguda tienen casi problemas como una enfermedad reumática que afecta sus articulaciones y que requieren un tratamiento prolongado, sintomático para volver al trabajo y para no sufrir. Este es el problema con chikungunya. Sí, aquí algunas fotos creo que este fue el primer caso de Zika en 2016 en Chile, un paciente con también el mismo exantema inespecífico, aquí también con linfadenopatía. En comparación, Zika es dentro de los tres las manifestaciones más leves o también muchos asintomáticos, muchos pacientes no se presentan al médico, tiene quizás un poquito, casi todos tienen un rash, tiene un poquito más conjuntivitis en comparación con los otros, pero no son criterios tan seguros. Eh, y como ustedes, entonces clínicamente es una enfermedad generalmente leve. El gran problema es que Zika puede causar daño grave en el feto, ¿no? En el embrión. Entonces es un gran problema sufrir una infección Zika en mujeres embarazadas, ¿no? Aquí tenemos la típica manifestación de la microcefalia, que fue la manifestación muy grave de los primeros deportes en Brasil, con este aumento, con el brote de esta manifestación en recién nacidos. Pero ahora sabemos que Zika puede causar un número de también otras complicaciones postparto o dentro del crecimiento del feto o también quizás también que algunas manifestaciones cerebrales que se manifiestan después en el niño no tan visible como la microcefalia. Entonces, en general, Zika es un virus muy peligroso para el feto, ¿ya? Causa pocos problemas para los papás o para niños en general también, pero para el feto sí.
Además, en comparación con otro conocimiento nuevo que tenemos, que Zika se transmite no solo por mosquito, pero también por contacto sexual. Entonces, la mujer embarazada o en campaña tiene que cuidarse, no infectarse por mosquito o por su pareja sexual. Este es un mapa de 2017, 2018, con las zonas, porque claro, los viajes de mujeres embarazadas también es un tema, dónde puedo viajar para mis vacaciones. Y aquí teníamos estas zonas rojas básicamente en América Latina en estos tiempos, donde recomendamos no viajar para mujeres embarazadas o si viajan a estas zonas, esperar como básicamente como pareja 3 meses después del regreso para empezar con el plan de embarazarse. Hoy día la situación es un poquito más, menos grave, pero más complejo para mí, porque mi tema también es dar estos consejos a los viajeros, porque hay ahora los últimos años mucho menos actividad de Zika, pero el problema es que la vigilancia en estos países no es perfecto, los cuadros son leves, hay personas ahora que tienen inmunidad por infección, entonces el riesgo para mí en verdad no es tan predecible. Y si ven las distintas recomendaciones en el mundo ahora para viajeros, la situación es compleja porque hay distintas opiniones en distintas páginas o distintos expertos o quizás, o como aquí el CDC como fuente muy común, dice básicamente solo en estas zonas donde aparecieron brotes de Zika antes, que tiene que ser muy cuidadoso y hablar con tu médico. Bueno, este también no nos ayuda mucho. Entonces, en resumen, el riesgo ahora para viajeros, mujeres embarazadas viajando es, creo que bastante más bajo el riesgo, pero la recomendación tomar este riesgo y el consejo es más difícil, ¿ya? Y requiere más información detallada y más expertise al final. ¿Cómo diagnosticamos estas infecciones arbovirales? Y aquí el esquema es básicamente para todos lo mismo. Para entender los principios diagnósticos, este esquema se ve bastante complejo, pero al final es simple, ¿ya? Aquí tenemos la infección, la exposición, y después de esta infección tenemos una viremia corta. El virus está en sangre por una semana, ¿ya? Después, al fin de esta semana, aparecen los anticuerpos. Estos anticuerpos eliminan el virus, primero IgM, después IgG. Entonces, la regla diagnóstica es: el paciente presenta en la primera semana, aquí, si es posible, busco el virus en forma PCR o también para dengue hay test de antígeno en sangre. Si el paciente presenta en la segunda semana, busco anticuerpos IgM, ¿ya? Si está en el día 5 o 6, quizás puedo hacer las dos técnicas, pero la regla normalmente es primera semana PCR o test antígeno si tiene, en segunda semana o después anticuerpos IgM, típicamente porque IgG puede persistir por muchos años. Tenemos estos, se llaman Capture ELISAs para IgM que funcionan bien, pero obviamente no funcionan en la primera semana. Claro, aquí un poquito un resumen que incluye también malaria, que teníamos como una clase separada, dengue, signos de alarma, ¿ya? Pacientes, dolor abdominal, ascites, edema,
cualquier manifestación cerebral o sangramiento son signos de alarma. Chikungunya, el gran problema de la artritis, artralgia prolongada, y Zika, el problema con las discusiones y el consejo, etcétera, para mujeres embarazadas o con planes de embarazarse. Ahora quiero cambiar y ver los pacientes, si vemos con de la parte clínica que ustedes tienen básicamente en su rutina. Ahora tenemos un viajero, que presenta con un rash pero petequial. ¿Ya? Tiene fiebre, pero tiene este tipo de rash que es distinto. Este puede ser también quizás un dengue, no es típico, pero no es imposible. Pero estos también, aquí tenemos también otro grupo de infecciones transmitidas por vectores que quiero explicar que donde hay el tratamiento, y el tratamiento nuevamente empírico y rápido es importante. Y estas son las riquecias. ¿Ya? Entonces, si tenemos este tipo de pacientes con este rash, con puntos, ¿ya? Con petequias, clínicamente tenemos que pensar en las fiebres manchadas, o en inglés los spotted fevers. ¿Ya? Este es un típico cuadro de un spotted fever. ¿Ya? Y estos son infecciones por riquecias. Yo sé, riquecias es un tema bastante abandonado, o como dijo recién un profesor o un colega mío en una reunión en Alemania, cuando yo dije, me gustan las riquecias, y dice, uff, y él era experto de medicina tropical, dice, como en un test de examen con riquecias, puedes básicamente, cualquier persona tiene problemas con riquecias. Rickettsia son bacterias que no crecen en cultivos, entonces son bacterias que son difíciles de diagnosticar en comparación con otras bacterias. ¿Ya? Las técnicas de bacteriología no funcionan. Además, es un grupo grande que se transmite por distintos vectores, principalmente garrapatas, pero también pulgas, piojos, ácaros. ¿Ya? La presentación son infecciones febriles, y algunos son muy peligrosos. ¿Ya? Algunos son una fiebre manchada en Estados Unidos, que se llama Rocky Mountain Spotted Fever. Si no, el paciente no recibe el tratamiento, es la misma situación como con malaria. Hasta 30% o más van a morir sin tratamiento. ¿Ya? Una infección muy grave. Hay otras riquecias que son un poquito menos graves, obviamente. No hay vacuna, pero hay un tratamiento muy eficiente. Por eso también es importante, si alguien tiene un paciente con este cuadro febril, con sospecha de rickettsiosis, hacer y empezar con un tratamiento, ¿no? Estos son algunas fotos. Estas bacterias intracelulares. Esta es una foto de nosotros aquí en Chile, de una riquezia que tenemos en Chile, pero que hasta ahora no sabemos si causa cuadros clínicos, riquezia andreanae. Pero voy a hablar de casos clínicos. Un paciente, por ejemplo, volviendo de Italia con un spotted fever, ¿no? Estas manchas en todo el cuerpo, pero además tiene aquí esta lesión, una escara. ¿Ya? Y también es típico para muchos rickettsiosis, que en el sitio de la inoculación aparece una escara negra, una necrosis. En este caso fue Rickettsia connori, paciente en UCI con falla renal, sobreviviendo con tratamiento con doxiciclina. Este es un paciente volviendo de África que tiene una rickettsiosis más benigna, se llama African tick bite fever, ¿no? También garrapatas,
una escara típicamente sin mucho exantema febril, clínicamente mucho más grave, mucho menos grave. En Chile vimos también algunos casos después del Mundial en Sudáfrica, ¿no? En general, el manejo clínico es un diagnóstico clínico. En primer lugar, la sospecha de una rickettsiosis siempre justifica un tratamiento con doxiciclina. En forma empírica, el diagnóstico en la rutina, hay pocos centros que tienen PCR en el mundo, ahora hablando en forma ya, general. Entonces, en pocos centros hay diagnóstico rápido, normalmente es serología y la serología es una muestra 3 semanas después que muestra el paciente tiene anticuerpos, entonces es algo retrospectivo, ¿no? El tratamiento inicial es empírico. La terapia es doxiciclina, también para niños. Es un tratamiento corto que, según la información o las investigaciones actuales, no causa problemas con los dientes, etcétera, en niños porque es algo corto, ¿no? Ahora la gran pregunta, y esta es también una parte importante de esta charla para ustedes que van a trabajar en zonas ahora en las distintas regiones, la pregunta, ¿hay una rickettsiosis en Chile? ¿Ya? Y ahora, lamentablemente, no tengo ningún feedback, pero aquí estos son fotos de pacientes chilenos sin viajes. Y si ustedes, después de esta introducción de las fiebres manchadas, pueden ver, este es un paciente con este tipo de rash, like spotted fever, y el paciente también, o esta paciente, y estos pacientes tienen también todos esta escara negra, ¿no? Esta lesión de inoculación, y estas no son escaras como de una herida común y corriente, son mucho más adherentes, más profundas, como una quemadura, ¿ya? Y estos son pacientes chilenos sin viajes, entonces la respuesta es sí. Y la rickettsiosis en Chile se llama tifus de los matorrales, ¿ya? Y entonces es, aparte del Chagas que tenemos como infección vectorial, una nueva segunda infección vectorial importante en Chile que puede causar daño y que requiere un tratamiento. Y por eso para ustedes que ahora van a trabajar en zonas de riesgo, atendiendo pacientes en zonas rurales donde hay riesgo de exposición, es importante conocer esta infección, ¿no? El tifus de los matorrales, quiero explicar un poquito antes de volver a la infección en Chile. El tifus de los matorrales está conocido hace ya muchos años como una infección dentro de este triángulo, ¿ya? Entre India, el norte de Australia. La causa de esta rickettsiosis es una rickettsia que se llama Orientia tsutsugamushi, ¿ya? Con muchos miles de casos, o hasta 1 millón de casos por año, una letalidad relevante, pero zonas en Asia rurales, entonces siempre considerado como una infección regional, ¿ya? Entonces, hasta los infectólogos en otras partes del mundo tienen poco conocimiento sobre esta infección, ¿no? Eh, la transmisión no son garrapatas, como en muchos de los rickettsiosis, pero son eh, otros artrópodos, son aquí ácaros silvestres, ¿ya? Mites, ¿ya? En inglés, en cuales
las formas larvales tienen una fase de ectoparasitismo, se fijan aquí a la piel, inyectan este canal o forman este canal en la piel, no chupan sangre, solo como jugo, básicamente líquido de la piel, se mantienen unos días y después siguen con su crecimiento. Hacen esto solo una vez y después las ninfas, los adultos viven en el suelo. Son muy pequeños y solo algunas especies de Leptotropidium en Asia transmiten esta riqueza. ¿Ya? En la literatura inglesa, estas larvas que transmiten la riqueza se llaman chiggers. ¿Ya? Entonces tenemos esta infección en Asia, muchos casos, y transmisión por estos chiggers, como aquí pueden ver, son muy pequeños y alguien que tiene buena vista puede ver sin lupa también, pero tiene que acercarse mucho. Y aquí la información clínica, un poquito, son infecciones febriles con la sintomatología inespecífica, con un rash y con esta escara también. ¿Ya? Manifestaciones graves incluyen neumonía o neumonitis, meningoencefalitis, shock. Estos son pacientes normalmente que reciben un tratamiento demasiado tardía o que pasan a la complicación sin tratamiento o mueren. ¿Ya? Estos son datos de Asia. Ahora, es la situación en Chile donde encontramos y publicamos nuestros primeros casos hace unos pocos años y era obviamente para gente que trabaja en estas enfermedades una pequeña sensación porque nunca alguien pensó que esta enfermedad, el tifus de los matorrales o scrub typhus, puede ser endémico afuera de este triángulo. ¿Ya? Era algo, básicamente, un paradigma que solo existe así en el Asia-Pacífico. ¿No? Entonces, todos los mapas en los libros de medicina tropical ahora de esta enfermedad no tienen solo este triángulo, pero también un puntito aquí, básicamente, en Chile. Y bueno, después de esta, nosotros aquí, y este es nuestro grupo de riquezas en Chile, nos dedicamos en un Fondesit y ahora en otro Fondesit solo a esta infección y quiero también actualizar ustedes con las novedades que tenemos. Los primeros casos encontramos en Chiloé y esta publicación inicial fueron 3 casos en Chiloé. Y la gran pregunta inicial era si es algo solo de Chiloé o también encontramos tifus de los matorrales en Chile continental. Y fueron los primeros casos continentales. Aquí pueden ver entre Alto Biobío, aquí región Los Lagos, región Aysén, aquí Caleta Tortel, hasta 2018, los primeros casos que mostraron que también en Chile continental, en estas regiones hay casos. Aquí nueva información en 2020 con un primer caso en Tierra del Fuego. Entonces tenemos ahora nuestra experiencia desde Alto Biobío hasta Tierra del Fuego. Tenemos que considerar como zona endémica. Mi opinión es que estoy bastante seguro que vamos a encontrar también casos en otras zonas y obviamente también frente en otros países en Sudamérica. La gran pregunta era también cuál es el vector, qué vector tenemos que transmite esta audiencia o esta riqueza en Chile.
Y aquí los primeros estudios en 2019 en Chiloé, donde capturamos ratones para ver si tienen estos ácaros. Y aquí la respuesta era sí. Los ratones que capturamos, un porcentaje alto en Chiloé en verano 2019, tenía estos ácaros pequeños, como puntitos rojos aquí en la zona genital de este ratón, ¿no? Y las larvas tienen este color naranjo, rojo, y aquí también grupos de los chiggers en la oreja de este ratón. Entonces, hay un vector sospechoso o varios vectores sospechosos existen en Chiloé, por lo menos, en la zona donde encontramos también casos. Quizás voy a empezar aquí. Entonces, aquí hicimos también estudios moleculares buscando material genética de la riqueza en los ácaros, y aquí encontramos material genético en algunos ácaros, y aquí pueden ver que este material era igual al material genético que encontramos en casos humanos. Entonces, algunos de los ácaros contienen la bacteria que causa el tifus de neumotorales. ¿Cómo se llama el posible vector o la sospecha que es vector? Encontramos distintos ácaros en Chiloé. Dos eran especies nuevas y una de las dos, herpetacaros, fue positivo por Oriencia. Los otros no, ¿ya? Entonces aquí tenemos probablemente en esta zona, en Chiloé, Herpetacaros eluise, como nuevo nombre para esta especie, como vector del tifus de los matorrales. Ya. Y aquí olvidé un slide, pero voy a contar, porque también tenemos ahora la nueva información. La Oriencia que tenemos en Chile es Oriencia Tsutsugamushi, algo como importado de Asia que llegó a Chile, no sabemos cuándo, y se implementó, o es algo distinto, y la respuesta es que es algo distinto, ¿no? Genéticamente nuestra riqueza es distinta a la riqueza en Asia, y nosotros nombramos la Oriencia chiloensis. Entonces tenemos ahora la infección, una rickettsiosis por Oriencia chiloensis, hasta ahora en zonas 2000 kilómetros en las zonas del sur de Chile. Aquí tenemos novedades de Caleta Tortel también, donde algunos de nuestros colegas que trabajan con nosotros se infectaron o sufrieron aquí picaduras por ácaros con reacciones alérgicas a la picadura, que también es algo conocido, no en Chile, pero en el mundo. Y uno de los tres también desarrolló el tifus de neumotorales, y aquí teníamos la posibilidad única, básicamente, examinar ácaros de la piel humana de un caso de tifus de neumotorales, y aquí encontramos también una especie de herpetacaros en Caleta Tortel, herpetacaros antártica, que fue también positiva con la bacteria y que causó después este caso clínico, y aquí en la escara también encontramos la misma Oriencia. Entonces, claramente es con este accidente, básicamente, durante este estudio, es claro que esta especie de ácaro más al sur, en Aysén, también transmite nuestra Oriencia chiloensis, ¿ya? ¿Cómo diagnosticamos la Oriencia? Teóricamente tenemos serología, PCR o cultivo.
las tres están disponibles dentro de nuestro grupo de investigación. El problema es que la serología está todavía basada en cepas de Oriente de Asia. Y aquí nuestra experiencia es que son especies distintas, entonces la serología no funciona en forma muy, no es perfecto, ¿ya? Em, en nuestra rutina, dentro de nuestro proyecto, el método más importante es la PCR. ¿Ya? El cultivo tenemos, pero es algo más para preguntas científicas. Para la rutina tenemos un protocolo de una PCR en Santiago que nos da la información rápida y muy segura, ¿ya? El material que usamos son partes de la escara o la escara misma. eh, es muy adherente, es como una quemadura básicamente, pero no duele y con pinza, bisturí, un poquito de paciencia es posible sacarla o partes de la escara y este es el material, el mejor material para confirmar el diagnóstico. El otro material que usamos es sangre, ¿ya? En sangre también podemos encontrar material genético, pero la concentración en sangre es más baja. Entonces tenemos a veces casos que son positivo en la escara y negativo en sangre. Entonces, si tienen un caso de sospecha y puedo decir que después del último curso de los médicos, antes de su trabajo en regiones como ustedes, el último curso resultó en algunos casos que sus colegas jóvenes reportaron de zonas en el sur de Chile. Si tienen casos febriles con exantema, es importante buscar una escara o preguntar por una escara. Hasta ahora casi todos tienen estos dos criterios, pero puede ser también que hay casos que se presentan atípicamente. Esta información todavía no tenemos. Casi todos los pacientes tienen trombocitopenia, muchos también transaminitis y normalmente son asociados tiempo de incubación. Pensamos que puede ser como una semana con actividades afuera, con contacto con vegetación, con leña, con el suelo donde hay ácaros. Y hasta ahora casi todos en los meses de verano. Si tienen este caso, un caso sospechoso, lo más importante es, bueno, iniciar el tratamiento que voy a explicar después y tomar muestras diagnósticas. Ya expliqué una parte de la escara, un tubo rojo para serología, uno para la PCR, la ficha clínica y normalmente tratamos de obtener un segundo tubo rojo para un control de los anticuerpos 3 semanas después. Hasta ahora pueden ver también esta información y la ficha clínica en este ordinario de 2016. Hace 2-3 años, rickettsiosis también es una infección de notificación obligatoria, entonces también estamos trabajando ahora en un nuevo documento como del manejo, pero hasta ahora el manejo sigue según el ordinario. Y básicamente es contactar Seremi, iniciar el tratamiento, ¿no? Y tratamiento con doxiciclina, 7 días, y enviar material para confirmar el diagnóstico a Santiago, ¿no? Los pacientes, yo tengo un I3 obviamente porque es una infección nueva, pero yo vi muchos pacientes y los pacientes se sienten muy mal con esta rickettsiosis. Es una infección sistémica. Pacientes cuentan que piensan que van a morir, se sienten clínicamente muy afectadas y con doxiciclina se mejoran dentro de 1 o 2 días. Entonces es también muy importante que tratamos
estos pacientes en forma adecuada y rápida. Aquí tienen un poquito un resumen, si quieren leer, de 2018, que incluye la información clínica más importante, pero no incluye todo del vector y de la nueva especie que está publicado después. No sé, Tania, hacemos una pequeña pausa. Aquí faltan quizás como pocas cosas para ver si hay preguntas. Sí, voy a hacer algunas preguntas que están en el chat para que pasemos a este otro tema, aprovechando que estamos terminando. Pues son poquitas preguntas. Hay una pregunta sobre la dosis de doxiciclina en los niños y a partir de qué edad se puede administrar. Ya, primero, sorry, tengo todavía tos como parte de mi long COVID. Ya, la pregunta de, todavía no teníamos casos en niños, teníamos un caso en una mujer embarazada recientemente. No hay una recomendación oficial. En caso de las riqueciosis graves en el mundo, como Rocky Mountain Spotted Fever, los gringos recomiendan doxiciclina para niños y hasta también para mujeres embarazadas, pero es una riqueciosis con una tasa de letalidad muy alta. Nosotros vimos hasta ahora casos clínicamente graves, pero ningún caso como con falla multiorgánica, UCI o letal. Entonces, de Asia sabemos que acitromicina está también un medicamento de segunda línea que es eficiente en Asia. Entonces, en nuestra serie también, algunos casos también recibieron acitromicina en forma empírica y respondieron bien. Entonces, mi recomendación sería para niños y mujeres embarazadas en Chile usar acitromicina. Pero es algo como todavía basada en poca experiencia, pero creo que esta es probablemente la primera recomendación mía. Para todos los otros, doxiciclina en dosificación 100 miligramos 2 veces por día, por 7 días o 7 a 10 días, con una respuesta clínica que es impresionante. Normalmente los pacientes están a febril dentro de 24 horas. Gracias. La otra pregunta que hay es el rash de las riquecias, si es súbito o comienza en relación a la zona de la picadura. No, en la zona de picadura tenemos la escara, ¿no? Esta escara negra con una zona roja alrededor. El rash es una manifestación de la generalización del agente, del virus, ¿no? De la bacteria. Las riquecias causan una vasculitis, ¿ya? Se multiplican en las células epiteliales, endoteliales, si después de la replicación local, en la picadura, en esta zona donde aparece la escara, si la bacteria está en sangre, el rash aparece en todo el cuerpo. Pero mi experiencia en nuestra rickettsiosis es el rash es más visible en el tronco, ¿ya? O aparece en el tronco primero, en ambos lados. Después también las extremidades y la cara, pero muchas veces un poquito menos, y no afecta las palmas y plantas. Es la experiencia. La escara necrótica se encuentra más frecuente en el cuerpo, en la mitad, extremidades bajas, abdomen, pero abajo la zona genital,
porque nuevamente el contacto con la vegetación es con las extremidades bajas, las piernas, ¿no? Pero también tenemos un caso, algunos pocos casos con, con la escara en los brazos o hasta uno en el cuello. Mm. Es importante también examinar el paciente para buscarlo. La escara no les duele, entonces no, puede que no sea un tema. No duele, no duele. Muchos reconocen, los pacientes reconocen la escara, pero no siempre asocian con la enfermedad, con la fiebre, ¿ya? Porque piensan que tienen una herida pequeña de origen desconocido, básicamente. Sí. Claro. Otra pregunta que hay sobre el uso de corticoides en la rickettsiosis. No está recomendado. No hay estudios que confirman que es útil. No, normalmente no es necesario. Como yo dije, yo no conozco ninguna infección que responde a un tratamiento con antibióticos tan rápido. ¿Y han estudiado, doctor? Esta es una pregunta mía. Acortar el tratamiento si responde tan rápido, ¿por qué se recomiendan 7 a 10 días? Considerando que la doxiciclina está en el grupo de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, para un paciente que tiene una infección sistémica en sangre, que es intracelular, 7 días es muy corto. ¿Ya? Tú sabes que un Staphylococcus aureus, una bacteriemia, tratas por más tiempo. ¿Ya? Entonces es relativamente corto. Es la experiencia empírica de Asia. Y usar menos tiempo encuentro difícil porque como en riquezas, como otras bacterias intracelulares, hay siempre el tema de recurrencias o de la persistencia. Y este es un tema también interesante y básicamente algunos expertos postulan que riquezas también tienen hay la posibilidad de persistencia. Que gente pueden sufrir una rickettsiosis como meses o años después, como recurrencia, que está descrito solo para una rickettsiosis, que es Provasecki, que es el tifus epidémico por piojos, donde hay casos donde gente sufre una recurrencia décadas después. En esta riqueza está conocida, para los otros no, pero por eso, pero para eliminar en forma correcta, si el paciente se mejora, también recomiendo seguir y tratar por lo menos 7 días. Sí. Okay. Antes de proseguir con la presentación, les quiero presentar a Carolina Cifuentes. Carolina, si puedes prender tu cámara. Ahí está. Carolina es la referente del Departamento de Enfermedades Transmisibles en los temas que estamos viendo ahora, en los temas de mosquitos, ¿cierto? También la de hidatidosis que vamos a ver la próxima semana, pero fundamentalmente la quería invitar para que la conozcan y para que ella nos cuente un poquito la parte operativa de cómo se está haciendo para esta pedida de medicamentos o para los exámenes de los que hablamos en la primera parte sobre malaria, dengue y los otros virus asociados a mosquitos. Hola, Carol. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Sí, bueno, un poco complementar con la presentación del doctor con respecto a malaria. Si bien, como él lo mencionó, está más asociado a viajeros y ahora principalmente a la migración, cada día vemos más casos de malaria. Entonces, uno de los desafíos principalmente era contar con una red de laboratorio para poder tener un diagnóstico oportuno. Y con respecto a eso se ha ido trabajando actualmente.
con los cursos de hemoparásito que se están realizando a los tecnólogos médicos de los laboratorios de los hospitales base de cada región. Y con ello también que contarles que a partir del 2019 nosotros comenzamos con un piloto con respecto a la adquisición de test rápidos, pero producto de la pandemia, el cierre de fronteras, se nos hizo muy difícil poder tener resultados de ese piloto. Sin embargo, creemos que es necesario debido a que hay tecnólogos médicos que aún no pueden hacer el curso de capacitación presencial de hemoparásito, es contar con test rápido en, por lo menos en cada región. O sea, cada hospital base de cada región va a tener disponible a partir de, a más tardar en septiembre de este año, test rápido para ayudar un poco al proceso de diagnóstico de malaria. Y por otro lado, con respecto a lo que es el tratamiento, bueno, nosotros sacamos un documento donde cada servicio de salud tiene que contar con un stock crítico, por lo menos de 2 a 3 tratamientos con Malarone, que es el medicamento que tenemos disponible en el país, y artesunato. Si bien como lo mencionó el doctor, esto está ubicado en el UAP en Santiago por el programa CAFU, también debido a muchas veces el tema de logística, como un país muy largo, también tenemos disponibles en Arica, Antofagasta y en Puerto Montt. Así que la idea es ir sumando centros en base a los puntos estratégicos, ya que malaria tampoco tenemos caso en toda la región, entonces tener medicamentos para la región no es tampoco costo efectivo. Así que eso es un poco como complementar a esa presentación y bueno, y reforzar de que si sospechan de malaria es importante la derivación a nivel secundario y terciario para poder tener el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Muchas gracias, Carolina. Bueno, continuando entonces con las lesiones aquí cutáneas, vamos a hablar de larva, miasis. Ya. Doctor, adelante. Quizás un comentario, gracias Carolina. Yo en Chile tenemos los mismos problemas con malaria como, como básicamente otros países con distancias largas. Son los mismos problemas en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos el desafío de una red que puede identificar malaria no existe. ¿Ya? Porque el país es demasiado grande y la infección demasiado poco frecuente. Es algo que es difícil cambiar. Y lo mismo con el stock de medicamentos. Si todos los centros en un país grande, largo, tienen los medicamentos para la malaria, no es costo eficiente porque después de 2 años todos los medicamentos van a la basura, básicamente. ¿Ya? Y aquí mi experiencia en Chile en los últimos años, tenemos mucho más casos por la migración y también por los viajes, porque cada año, como yo mostré, viajan más personas a zonas tropicales, incluyendo África. Y avanzamos mucho en los últimos años con el tratamiento y diagnóstico de malaria. Y los últimos casos de malaria severa que vi recibieron su tratamiento en un tiempo muy corto. Entonces, pero aquí la gran ventaja que veo en Chile es la comunicación rápida, ¿ya? Que hay en este sentido las comunicaciones rápidas con celular, con WhatsApp, entre los que trabajan en estos temas es muy eficiente. Y en este sentido también la Carolina, por ejemplo, trabaja mucho para mejorar esta situación. Sí. Voy a seguir con la... quiero ahora terminar con lesiones cutáneas que veo frecuentemente en mi consulta asociados a viajes y algunos relacionados a también infecciones vectoriales, pero los más frecuentes son estos 3 que son infecciones no vectoriales, pero por ectoparásitos. ¿Ya? Aquí la tungiasis, con estas lesiones
negras en típicos sitios. Aquí estas lesiones migratorias, la larva migrante cutánea causando molestias por picazón, o las infecciones por larvas de moscas, la miasis, son relativamente frecuentes o los más frecuentes en viajeros con lesiones cutáneas y también típicamente adquiridas en zonas en Sudamérica, Caribe o América Central, ¿no? Ahora volviendo un poquito a los artrópodos, obviamente en viajeros también un problema de picaduras y las molestias de picaduras a veces son persistentes por varias semanas causando picazón o a veces causan sobreinfecciones bacterianas y pero a veces también estos lesiones cutáneas se presentan como lesiones cutáneas como con ulceraciones crónicas, prolongadas en viajeros, en migrantes, y aquí el diagnóstico diferencial es más complejo e incluye también infecciones vectoriales, ¿no? En general, en estos cuadros tenemos que pensar, claro, puede ser una infección bacteriana común maltratada, pero también puede ser una leishmaniasis, ¿no? Y dentro de los otros, siempre pensar en micobacterias atípicas y infecciones fúngicas, histoplasmosis, coccidioideomicosis también puede manifestarse con estas lesiones ulcerativas. Pero para nosotros en este curso ahora tenemos aquí una infección vectorial que es la leishmaniasis. Y la leishmaniasis, la misma situación como malaria, un aumento de casos en los últimos años en Chile, claramente por el ingreso de personas de zonas endémicas aquí en Sudamérica, Venezuela, Colombia, Perú. En Haití no hay grandes problemas, pero tenemos que siempre ver que también personas a veces, o también personas que viven en Venezuela, en zonas que no son endémicas, en ciudades, normalmente en el camino a Chile cruzan otras zonas con condiciones con muy poca protección. Entonces, para los migrantes no es solo el origen que es importante, pero también el camino, ¿no? Leishmania, infecciones por Leishmania se encuentran en varias zonas tropicales en el mundo y también alrededor del Mediterráneo, algunas formas de leishmaniasis, en Asia, en África, en el sudeste asiático, no, ¿no? Transmisión por estos flebótomos, que son mosquitos o moscas muy pequeñas, que tienen también picaduras muy molestosas. Son infecciones tratables, pero no hay vacuna, ¿ya? Aquí algunas fotos de presentaciones. Aquí una típica presentación de una úlcera con los márgenes elevados. Estos son nuevamente úlceras que crecen dentro de varias semanas, lentamente. Aquí una manifestación en la oreja, aquí una manifestación en un niño un poquito atípico, pero muchas veces este niño, por ejemplo, recibió también cremas de corticoides y cualquier otro tratamiento tópico antes de recibir un diagnóstico. Esta es una forma, aquí a la derecha, una forma difusa que se encuentra mucho menos frecuente, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos una leishmaniasis? La primera técnica es la microscopía.
tenemos que usar material con células, ¿no? Son hemoflagilados intracelulares de la misma familia como que Trypanosoma, como Chagas, y también en tejido encontramos también formas amastigotes que conocemos también del Chagas. Y el primer intento en una persona que tiene estas lesiones cutáneas es hacer una biopsia, un raspado, teñir con Giemsa y buscar estas formas amastigotes, a veces intracelular, pero extracelular también, con la destrucción del material. Estas estructuras 2 a 3 micron con el núcleo kinetoplasto, aquí otro. La identificación en raspados de la piel permite decir que esta es una leishmaniasis cutánea, ¿no? Aquí hay algunas otras técnicas. Hay centros que hacen cultivo de leishmania. Aquí un cultivo, un video de mi centro en Berlín. Pero no es la rutina. Normalmente que usamos es la microscopía y para aumentar la sensibilidad, porque la microscopía a veces es falso negativo, usamos técnicas moleculares, ¿no? Y en Chile, hace unos años, tenemos también una PCR para la Leishmania instalada en el ISP. ¿Ya? La PCR es más sensible y también permite una clasificación de la especie, que también es importante para el tratamiento. Hay varios países donde hay leishmaniasis cutánea causada por distintas especies y esta información también es importante. Entonces, aquí algunos casos aquí de Santiago. Aquí pacientes que se presentaron después de viajes aquí de Bolivia. El norte de Bolivia es una típica zona de alto riesgo de leishmaniasis. Y aquí otras lesiones en viajeros chilenos que volvieron de Costa Rica. Aquí otros también viajeros, un grupo de familiar volviendo de Costa Rica con aquí una lesión en una niña grande. Todos estas lesiones tenían antecedentes de varias semanas con distintos tratamientos corticoides, antibióticos, antifúngicos, etcétera, pero sin éxito. Y lentamente creciendo. Aquí también un fenómeno de lesiones nuevas que crecieron en la vía linfática, básicamente, aquí cerca de la axila. Ahora, ya mencionamos la terapia, como ya mencioné, normalmente que yo recomiendo, si es posible, tomar una biopsia, como aquí en este caso pueden ver el sitio de la biopsia. La biopsia permite buscar en forma microscópica las formas amastigotes, permite hacer también exámenes para micobacterias y hongos, una histología y también un pedazo queda para hacer una PCR en el ISP. Por eso normalmente una biopsia es el material preferible. El tratamiento es complejo, entonces este es algo que básicamente requiere un análisis de la especie, del origen, de la manifestación, si es una manifestación más grande o varias lesiones. Entonces aquí siempre es importante de comunicarse con alguien que tiene experiencia. Además, la mayoría de los medicamentos que aparecen aquí en esta tabla
no están disponibles en Chile. Las formas en Sudamérica normalmente tratamos en forma sistémica, con un medicamento sistémico, y como pueden ver aquí, los azoles, ketoconazol, son medicamentos que no funcionan bien para los casos que no tenemos en Chile, y el medicamento que muchas veces usamos es anfotericina B liposomal, un medicamento caro, con efectos adversos, que también requiere básicamente ser aplicada en un centro con experiencia. Con esto quiero cerrar, y espero que tienen quizás más preguntas. Si alguien tiene interés en el tema de medicina tropical y del viajero, tenemos normalmente cada 2 años, ahora fue un break de 3 años por la pandemia, cada 2 años un curso con 40 horas, una introducción al tema, abierto para los infectólogos, pero también para otros que tienen interés o que trabajan mucho con pacientes migrantes, etc. Y este año también tenemos ahora este curso en octubre, noviembre. Si alguien tiene tiempo, interés, puede pedir la información o buscarla en la página de la Socinfo en el internet. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por las excelentes presentaciones, muy completas. Estoy viendo acá las preguntas. Me preguntan acá, ¿cómo se puede manejar las miasis a nivel de la APS, de la atención primaria? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Sí, la miasis, bueno, estos cuadros más frecuentes de la tungiasis, la lava migrante y la miasis son diagnósticos clínicos. ¿Ya? No requieren un manejo diagnóstico normalmente, ¿no? Biopsias o algo no es necesario. El manejo de la miasis es tapar la larva con puede ser estos parches de gel que usamos para ulceraciones o quemaduras, ¿ya? Como algo, la meta es, la larva está adentro y no sale, ¿ya? No sale fácilmente. Necesita una cirugía para extraerla, pero normalmente no es necesario. La meta es tapar la larva porque tiene que respirar con algo como un gel. En Alemania usamos, por ejemplo, también jamón, ¿ya? Jamón del supermercado. Es un poquito como no del libro, pero este fue nuestro manejo en Alemania, y tapar esta lesión por la noche, por ejemplo, y el paciente vuelve en la mañana y tú sacas el jamón y la larva está un poquito afuera porque está saliendo, porque tiene que respirar, y con una pinza puedes sacar la larva sin daño, desinfectar un poquito la lesión y listo, y quizás, claro, considerar un refuerzo de tétanos. Pero si alguien extrae la larva en esta forma, sin destruir la larva, casi no hay problemas con sobreinfección. En tungiasis es también sacar con bisturí y otros instrumentos estériles la pulga, la lesión, y desinfectarla. Y bueno, la lava migrante tratamos nuevamente con ivermectina o con albendazol. Sí. Muchas gracias. Para los presentes,
les recuerdo, porque están preguntando ahí, las presentaciones, la grabación de la exposición están en el link que está en este mismo chat varias veces. Ya en la página de la DIPRESE van a quedar todas las presentaciones, ya están las de los días anteriores ahí ordenaditas por día, y prontamente estaremos subiendo estas otras también. También me habían preguntado, doctor, por el contacto suyo, pero ya lo mostró en una de las presentaciones, así que ahí también la van a tener, por si tienen dudas o quieren comunicarse también con el doctor. No sé si tienen alguna otra pregunta que la puedan poner en el chat. Creo que no tenemos más preguntas. Bien. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, doctor, por su presentación, por Muchas sus gracias. presentaciones. Y los dejamos invitados entonces para la próxima semana. Les recuerdo, para quienes llegaron un poco más tarde, que la próxima semana es el jueves a la misma hora, pero el día jueves, no el miércoles, para que no se vayan a equivocar, y sería la última sesión de este curso. ¿Ya? Y te voy a volver a subir el link Maybelline para que puedan acceder, pero es en la página de la DIPRESE, también se puede buscar por ahí. Así que bueno, les dejo el link y nos estamos viendo la próxima semana con más temas. Muchas gracias por la asistencia y que tengan una buena tarde.